Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a terminar de armar la cajita que hicimos en el video pasado. Vamos a agregarle las imágenes, vamos a ubicar todo en su lugar, vamos a imprimir y vamos a armar. Comencemos. Ok, ya acá tenemos la plantilla que realizamos en el video anterior. Lo primero que voy a hacer es cambiarle el color al contorno de toda la caja, a todas las líneas, para que al momento de imprimir no queden tan oscuras. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos esta figura y en formato de forma nos vamos a contorno de forma. Acá le damos clic y seleccionamos un color más claro. Ok, ya al haber hecho esto, ahora sí, vamos a insertar las imágenes. Vamos a seleccionar el primer cuadro o elemento al que le queremos insertar la imagen. Le vamos a dar clic y acá arriba nos va a aparecer formato de forma. Le vamos a dar en relleno de forma y le vamos a dar en imagen. Y acá nos va a aparecer este cuadro. Le vamos a dar aquí donde dice desde un archivo, le vamos a dar en examinar. Y acá nos va a abrir la carpeta de nuestro computador donde tenemos todas las imágenes con que vamos a trabajar. Ok, aquí vamos a ir explorando y vamos a seleccionar la imagen que queremos colocar acá. Le damos clic, le damos en insertar y él automáticamente nos los coloca acá, dentro de la figura. Seleccionamos el otro recuadro y hacemos lo mismo en formato de forma, le damos en relleno de forma, luego en imagen y nos lleva a la carpeta donde están nuestras imágenes guardadas. Buscamos y seleccionamos la que queremos usar para esta sección de la caja. Le damos clic y le damos en insertar. Seleccionamos la de arriba y hacemos el mismo procedimiento. Formato de forma, relleno de forma, imagen. Seleccionamos la imagen que queremos insertar, le damos clic y listo. Acá esta pestañita, si no queremos que nos quede del mismo color fucsia, sino blanco, solo le damos acá en relleno de formas y seleccionamos color blanco. Y ya la pestañita nos quedaría de ese color para luego recortarla. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Esta imagen que yo inserté tiene un relieve. Yo quiero que ese relieve se note. La seleccionamos, le damos en formato de imagen y luego le damos acá donde dice recortar. Él aquí nos lo va a colocar estas rayitas negras. ¿Qué hacemos? Seleccionamos desde la esquina una de esas rayitas y la estiramos la imagen y la llevamos hasta donde queramos que se vea ya la textura. Ustedes pueden estirar la imagen todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando tenga buena resolución y no píxeles. Vamos a hacer lo mismo con la pestañita de arriba. En formato de imagen le damos en recortar y vamos a estirar la imagen. Y fíjense que la imagen queda solo dentro de la figura que ya habíamos formado. Pasamos al otro recuadro y hacemos el mismo procedimiento. Nos vamos a formato de formas, el relleno de forma, imagen y vamos insertando todas las imágenes que queramos como fondo. Vamos seleccionando y vamos insertando. Ahora vamos a insertar la imagen en la parte de arriba. Nos vamos a formato de forma, relleno de forma, imagen, acá buscar en la PC y seleccionamos la imagen que queremos insertar. La seleccionamos y le damos insertar. Ahora nos vamos acá en formato de imagen, le damos en recortar y vamos estirando. Acá me las estira de una forma desproporcional. Le vamos a dar otra vez acá donde dice recortar y le vamos a dar en ajustar. Ella acá nos va a achicar la imagen y solamente lo que tenemos es que estirarla y llevarla al tamaño que queremos. Fíjense que ya aquí nos la ubicó y nos la colocó de una forma proporcional. Acá vamos a escoger esta pestaña y le vamos a cambiar el relleno en formato de forma. Se lo vamos a colocar blanco, que esa parte la vamos a recortar al final.
Ok, pasamos a la otra parte que nos falta insertar la imagen. Le damos en formato de forma, relleno de forma, en imagen e insertar la imagen. Ok, yo con la imagen insertada le vamos a dar en formato de imagen, recortar y vamos a ajustar la imagen. La estiramos y la llevamos al tamaño que queremos que quede nuestra solapa de arriba. Ok, aquí la figurita que hace la pestaña se fue al fondo. Vamos a darle acá en organizar y vamos a enviar al fondo esta que está con la imagen que acabamos de insertar. Y ya acá nos aparece la pestañita. Solamente le damos en relleno de forma y le cambiamos el color para que quede en blanco. Y acá tendríamos la caja, el fondo de nuestra cajita ya listo. Ahora vamos a agregarle las imágenes. Nos vamos a ir acá arriba donde dice insertar y le vamos a dar en imágenes. Acá nos va a desplegar y nos va a aparecer esta que dice este dispositivo. Le vamos a dar ahí y nos va a llevar a la carpeta donde tenemos las imágenes guardadas. Ya estando acá, vamos a buscar las imágenes que queremos seleccionar para insertar dentro de nuestro trabajo, para terminar de armar nuestra cajita. Ok, yo voy a ir escogiendo, voy a seleccionar este, le voy a dar insertar. Le voy a ir ubicando. Vamos a ver cómo nos va quedando. Aquí podemos ir cambiando las imágenes a medida que vamos trabajando nuestro proyecto. Acá abajo le puedo dar zoom para poder ubicar mejor las imágenes que voy a insertar. Ok, vamos a introducir las demás imágenes. Nos vamos otra vez a insertar, imágenes y este dispositivo. Yo acá voy a escoger todas las imágenes que quiero colocar de una vez. Le doy en control y le doy clic en cada una de las imágenes que quiero colocar. Luego que las tengo seleccionadas, simplemente le doy en insertar. Y ya acá me las coloca todas en la diapositiva. Solamente vamos a irle dando el tamaño a cada una para irlas ubicando. Acá ustedes pueden insertar la cantidad de imágenes que ustedes quieran. Ustedes van a jugar con su creatividad y con lo que ustedes quieran crear en ese momento. Recuerden achicar las imágenes desde las esquinas para que no distorsionen. Ok, vamos a ir ubicando las imágenes y dándole el tamaño que deseamos. Vamos a agarrar esta imagen y vamos a voltearla para que quede del lado contrario. Le vamos a dar acá arriba donde dice formato de imagen. Acá donde están estos triangulitos en blanco y negro. Y le vamos a dar en voltear horizontalmente. Y ya acá nos queda nuestra figura volteada. Y lo que nos quedaría es ir ubicando nuestras imágenes y dándoles el tamaño que deseamos. Vamos a seleccionar esta. Yo quiero colocarla como de medio cuerpo. Entonces lo que hago es que la agrando y acá en formato de imagen le voy a dar en recortar. Luego que me aparecen mis marcos en negro, en vez de achicarla desde una esquina, la vamos a recortar desde acá abajo, cosa de que nos quede a medio cuerpo la imagen. Y nos queda como que si estuviese saliendo de la caja. Aquí vamos ubicando y si creemos que necesitamos recortar más, simplemente le damos otra vez acá en recortar, arriba en formato de imagen y la vamos llevando al tamaño donde queremos que se vea nuestra imagen en la cajita. Ok, sigamos ubicando las demás imágenes. Vamos a duplicar estas estrellitas y vamos a colocar una acá y una del otro lado. Aquí las podemos girar y darles el tamaño que deseamos. Este muñequito lo podemos colocar acá debajo. Vamos a achicarlo un poco y vamos ubicando a ver qué tal se ve cada una de las imágenes que hemos seleccionado. Aquí ustedes pueden jugar, como les dije, con su creatividad y colocar de acuerdo a lo que ustedes quieran dentro de su cajita, las imágenes que ustedes quieran utilizar. Y las van ubicando como ustedes quieran, como mejor se vean. Acá colocamos en grande a nuestra princesa, ya que es nuestro personaje principal. Ya que tengamos todas nuestras imágenes ubicadas y elementos,
vamos a terminar dándole algunos toques. Yo quiero colocarle como un toque dorado acá arriba, como colocarle una línea. Voy a ir a mis elementos, le voy a dar en insertar, en imagen y a la carpeta donde tengo mis imágenes. Y voy a seleccionar esta que está acá, que es como un borde o un encaje dorado. Lo voy a seleccionar y le voy a dar en insertar. Ok, ya teniéndola acá, eh, es muy grande, ¿verdad? Para colocarlo acá en el borde. Nos vamos a ir acá en formato de imagen a recorte. Ya cuando esté con los márgenes en negro, le vamos a ajustar todos los bordes. Y en la parte de arriba la vamos a llevar hasta la mitad de nuestra imagen o un poco más abajo, cosa de que nos quede solamente una sección como un borde para poderlo colocar acá arriba. Y acá solamente le damos el tamaño que deseamos y ubicamos donde queremos colocarlo. Ya que lo tenemos ubicado, solo vamos a acomodar las figuritas que están debajo para que se puedan apreciar mejor. Acá le damos zoom para poder ubicar mejor la línea que acabamos de colocar, que nos quede bien al borde. Y así poco a poco vamos a ir ubicando las demás imágenes. Vamos a irle dando forma, a terminar de darle forma a nuestra cajita. Acá copiamos y pegamos otra vez la línea y la ubicamos en la sección que nos falta de este lado. Y acá solamente ajustamos el tamaño. Vamos a colocar la misma línea en la parte de abajo. Copiamos, pegamos y le damos la vuelta, la giramos acá en el circulito y la ubicamos en la parte de abajo donde queremos que quede. Y hacemos lo mismo con la sección que nos falta. Copiamos, pegamos, giramos y ubicamos. Terminamos de ubicar las líneas que queden todas centradas y sin espacio. Y ya aquí tendríamos casi lista nuestra cajita. Y acá solo quedaría colocar el texto. Le damos en insertar y agregar un cuadro de WordArt. Acá escogemos el formato que le queremos dar a nuestro texto y escribimos feliz cumple. Voy a dejar solamente feliz y vamos a irle cambiando la letra. Nos vamos acá a inicio y le cambiamos, seleccionamos una fuente que queramos usar. Yo voy a usar esta que dice Almanac. Le cambiamos un poco el tamaño y le vamos a cambiar el color acá. Acá seleccionamos el cuentagotas y escogemos algún color de los que estamos trabajando en nuestra cajita. Voy a escoger acá este. Le doy clic y él automáticamente me lo selecciona y me lo coloca en el texto que estoy trabajando. Que voy a ubicar y le voy a dar un tamaño que crea conveniente. Voy a seleccionar este cuadro, copio y pego y voy a escribir cumple y lo ubico acá debajo. Le doy el tamaño que deseo. Ya que tengo mi texto listo, lo selecciono presionando control, selecciono los cuadros de texto, los copio, pego y lo ubico del otro lado donde está el otro muñequito. Y acá estaría prácticamente listo. Solamente me estaría colocar el nombre de la cumpleañera. Nos vamos acá a insertar en imagen desde mi PC y voy a seleccionar un marco para colocar el texto con el nombre de la cumpleañera. Selecciono el que deseo usar y le doy en insertar. Y aquí lo tendría. Voy a achicarlo para poder trabajar mejor con él. Ok, acá nos damos cuenta que tiene un fondo blanco. Vamos a irnos acá arriba y le vamos a dar en quitar fondo. Ya cuando nos los haya seleccionado o sombreado acá en morado, vamos a ir abriendo los puntitos para seleccionar la imagen, lo que queremos que se vea de ella. Ya al haber movido todos los puntos y tener nuestra imagen seleccionada, lo que queremos que se vea, le damos en mantener cambios. Y aquí tendríamos nuestro marco. Lo ubico acá arriba y le doy el tamaño o la forma que deseo para colocar el nombre, el cuadro de texto con el nombre de la cumpleañera. Duplico uno de estos cuadros de texto que tengo acá abajo y solamente le cambio el nombre y le cambiamos la fuente y si deseamos el color también.
Ya cuando lo tenemos listo, seleccionamos el marco y el cuadro de texto, copiamos, pegamos y ubicamos del otro lado. Ok, aquí vamos a acomodar un poco a la princesa que quedó muy arriba. Vamos a irla ubicando para que quede mejor la imagen. Vamos a terminar de centrar todos nuestros elementos que están aquí dentro de la caja para ya tenerla lista y que todo quede centrado y bien ubicado. Ok, vamos a darle profundidad a nuestras imágenes. Vamos a darle doble clic a esta imagen y nos vamos acá donde dice formato de imagen. Y aquí nos va a aparecer una sección donde vamos a poder cambiarle y darle sombra o iluminado a estas imágenes. Ok, con la imagen seleccionada a la que le queremos colocar la sombra o el iluminado, nos vamos a ir acá donde dice sombras y vamos a escoger la que mejor nos parezca para colocarle a cada imagen. Acá vamos probando cada una y la que más nos guste es la que vamos a dejar. Esto para darle profundidad a cada una de las imágenes y que no se vean tan planas. Esto lo vamos a hacer con cada una. La seleccionamos y le colocamos a cada una sombra. Ok, y acá tendríamos nuestra cajita terminada, lista para imprimir. Si desean imprimirla en una sola hoja, le va a quedar pequeña. ¿Qué vamos a hacer para que nos quede un poco más grande? Vamos a dividir esta caja en dos hojas. Ok, vamos a seleccionar la mitad de la caja y la vamos a agrupar como una sección. Seleccionamos y acá arriba en formato de imagen le vamos a dar en agrupar. Ya que agrupamos esta sección, nos vamos al otro lado y seleccionamos para agrupar la otra sección. Esto es para que podamos mover las figuras en dos secciones distintas y no se nos mueva ninguna de las imágenes. Ya al tener esto agrupado, nos vamos a ir a diseño y le vamos a dar acá en tamaño de diapositiva. Le vamos a dar en personalizar diapositiva y le vamos a cambiar la orientación. Yo acá la dejé en panorámica, pero ustedes ubíquenla en formato A4. Esto para que al momento de imprimir agarre toda la hoja. Ok, acá le voy a cambiar la orientación a la diapositiva, la voy a colocar en vertical y la de abajo en horizontal. Le doy en aceptar y le doy en asegurar el ajuste. Ya acá nos cambió la orientación de la diapositiva. Vamos a agregar una nueva diapositiva para dividir nuestra cajita y colocar la mitad de la caja arriba y la otra mitad abajo en la otra hoja. Ok, acá vamos a seleccionar para poder agrupar todos los elementos de nuestra caja y poderla ampliar para darle el tamaño que deseamos. Lo seleccionamos y acá en formato de forma le vamos a dar en agrupar. Ya cuando lo tengamos agrupado, vamos a ir estirando y lo vamos a llevar al ancho de nuestra diapositiva. Que nos quede la mitad de la caja en el ancho de la diapositiva. Y acá vamos a dejarle un espacio para colocarle estas pestañitas. La copiamos y la pegamos acá. Ok, ya que la tengamos del tamaño que deseamos, vamos a seleccionar nuevamente y vamos a desagrupar las dos secciones para que nos queden separadas las dos mitades de las cajas. Le damos en formato de forma, donde dice agrupar, le vamos a dar abajo en desagrupar y nos va a quedar separada en dos mitades. Acá copiamos, nos vamos a la otra diapositiva y pegamos. Y la ubicamos dentro de la diapositiva, que quede bien centrada. Y acá a esta pestaña solamente le damos clic y la ajustamos al tamaño que llegue al ras de la diapositiva. Acá nos cambió la ubicación y el tamaño de nuestro texto. Simplemente lo seleccionamos, le damos el tamaño y la posición que tenían al principio nuevamente. Acá si se nos mueven las imágenes, simplemente ubicamos nuevamente, las centramos y la ubicamos como estaban. Acomodamos el nombre de arriba de la cumpleañera y hacemos lo mismo con la diapositiva de arriba. Borramos el excedente, ajustamos las pestañas y acomodamos los nombres y textos y las imágenes si están movidas.
Ok, el nombre de la cumpleañera quisiera que quedara como en relieve. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a seccionar y lo voy a quitar de acá de esta solapa y lo voy a colocar acá en la parte de abajo, cosa de que al imprimirlo salga separado de la caja y lo podamos recortar y ubicar como en relieve encima de la caja. Hacemos lo mismo con la otra diapositiva. Seleccionamos el nombre con el marco y lo ubicamos en la parte de abajo para poderlo imprimir de forma separada. Ok, y acá tendríamos lista nuestra caja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar. Vámonos a archivos, le vamos a dar en guardar como. Vamos a ubicar la carpeta donde la queremos guardar y aquí donde dice tipo, vamos a escoger el formato en que lo queremos guardar y vamos a seleccionar este de acá arriba que dice PDF y le damos en guardar y ya acá quedaría listo, configurado y guardado en nuestra PC. Ya lo que nos quedaría sería imprimir. Vamos a buscar el documento en nuestra carpeta y lo abrimos para imprimir. Ok, ya acá yo lo tengo abierto en el PDF. Fíjense la calidad en que lo guarda. Vamos a achicar un poco para verlo mejor. Para imprimir solamente le vamos a dar acá en archivo y luego le damos acá donde dice imprimir. Configuramos nuestra impresora si es necesario. Le damos acá en propiedades de la impresora y ya acá podemos cambiar el tamaño del documento, el tipo de papel que vamos a utilizar, que en este caso voy a utilizar un papel fotográfico y escogemos si es en color o blanco y negro. Le damos en aceptar y ya quedaría configurada nuestra impresora. Y acá solamente quedaría darle en imprimir y esperar que la impresora haga su trabajo. Ya acá tendríamos nuestra caja impresa. Vamos a recortar por todo el contorno. Ya al tenerla toda lista, recortada, vamos a marcar los dobleces. Con la ayuda de una regla y la punta de una tijera vamos a ir marcando las orillas para poderlas doblar correctamente. Ya al tenerla todo marcado, procedemos a doblar. Y fíjense cómo las podemos doblar de una forma tan fácil, ya al haber marcado cada línea del doblez. Ahora con la ayuda de un cútero exacto o cuchilla filosa que tengan, vamos a ir marcando y cortando las ranuras por donde va a calzar nuestra cajita. En esta sección traten de ayudarse con una tijera pequeña para recortar estos espacios y que le queden perfectos. Ok, vamos a recortar el nombre por toda la orilla. Si quieren le pueden dejar un borde en blanco para luego colocarlo en relieve sobre la cajita. Le colocamos en la parte de atrás algún pedacito de cartón o foamy que le dé altura y luego lo pegamos acá en la solapa de la cajita. Y ya lo que nos quedaría es terminar de armar la cajita. Le colocamos pegamento acá a esta pestaña, le quitamos el excedente del pegamento y lo pegamos de este lado de la caja, con mucho cuidado procurando que nos quede lo más derecho posible. Y acá tendríamos las dos mitades unidas. Ahora nos tocaría cerrar la caja. Colocamos pegamento en esta otra pestaña y cerramos. Ya acá estaría la cajita ligeramente armada. Ya solo quedaría cerrar la parte de abajo. Ubicamos las pestañas de esta forma y le colocamos pegamento para sellar. Y ya acá tendríamos nuestra cajita lista. Solo quedaría pegar el nombre acá arriba en la solapa y ya este sería el resultado final. Bueno, gracias por quedarse hasta el final. Espero les sea de provecho este pequeño tutorial y que lo pongan en práctica. Recuerda seguirme y darle like a mis videos y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen mis próximos tutoriales. Hasta la próxima.